Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al panel denominado RISILA y las problemáticas de la investigación en torno al cine en Latinoamérica. Voy a tratar de ser lo más breve posible, así le doy paso a los verdaderos participantes del panel. Voy a comentar un poco de qué se trata la red, qué actividades realizó y en cuáles se encuentra participando, para luego plantear los ejes de la discusión. La red de investigadores sobre cine latinoamericano surgió dentro de un proyecto de investigación CEALCI, financiado por la Fundación Carolina de España en 2011, y fue presentada a fines de ese año en el primer simposio iberoamericano de estudios comparados sobre cine, representaciones de los procesos revolucionarios en el cine argentino, brasileño y mexicano. El objetivo principal siempre fue el de construir un espacio concreto de producción e intercambio de conocimientos entre los investigadores que se aboquen al estudio del cine latinoamericano y que residan en diferentes partes del mundo. Asimismo, intenta promover perspectivas o métodos de análisis comparados de las cinematografías de América Latina. En el momento de su fundación se involucraron en la red 75 integrantes de 14 países. Actualmente cuenta con alrededor de 246 miembros distribuidos en 28 países, lo cual marca un claro crecimiento de la red en este último tiempo. RISILA ha participado en la coordinación de 2 simposios, la edición de las actas de estos 2 eventos, la publicación de un dossier sobre el cortometraje documental en América Latina en los años 60 y 70, y en el último tiempo estuvo y está trabajando en la confección de filmografías comentadas en América Latina, sobre lo cual me voy a detener a continuación. Hace muy poquito participó de la organización de un ciclo de encuentros entre directores e investigadores en torno a la temática de los cines regionales en Argentina y América Latina, y recientemente se publicó un informe de relevamiento de algunas de las investigaciones individuales o colectivas en las que participan los miembros de la red, y que va a servir como disparador de este panel. Bien, con la intención de dar a conocer y difundir los principales films dentro de los diversos cines de la región, el proyecto, surgido en el año 2018, propone la creación de filmografías comentadas sobre las diferentes cinematografías de Latinoamérica, teniendo en cuenta básicamente 2 ejes de trabajo. Por un lado, aquellos films más destacados de cada país, y por el otro, films distinguidos que manifiesten vínculos transnacionales, ya sea con otros países de la región, como con otras partes del mundo. Ahora comento un poco más las pautas del trabajo y en qué instancia estamos. Pero bueno, en principio hubo grandes etapas de trabajo. Comenzó con la designación de los coordinadores y los equipos en las distintas cinematografías, la confección de los listados, una tarea bastante compleja y que llevó un tiempo considerable, la redacción de los comentarios críticos, la revisión, y bueno, estamos ahora en la etapa de la publicación, ya les voy a comentar. Bueno, la coordinación general estuvo a mi cargo. Vale aclarar que participan de las filmografías comentadas aquellos países en donde RISILA tiene representantes, pero bueno, igualmente se fueron incorporando a los diferentes equipos de trabajo personas que no eran miembros hasta el momento, y también, bueno, es una buena oportunidad para integrar nuevas personas a la red. Participan entonces investigadores formados y estudiantes avanzados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Como les comentaba, el trabajo está armado a partir de 2 ejes, y la selección de las películas tuvo criterios bien variados. Por ejemplo, dentro del primer eje, de los films más destacados del país, se tomaron criterios como el impacto en el campo cinematográfico o en el terreno cultural, el éxito local e internacional. En relación a los films que presentan vínculos transnacionales, también hubo criterios diversos, como la presencia de coproducciones, la hibridación y el intercambio de actores y directores, el uso de locaciones. La idea es que estos ejes no contengan más de 10 o 12 films, y que se puedan abarcar todas las tipologías fílmicas, es decir, no solo concentrarse en largometrajes de ficción, sino que aparezcan los cortos y los mediometrajes, películas documentales, de animación, experimentales, y también tratar de abarcar todo el arco temporal, teniendo en cuenta el periodo silente, periodo clásico, periodo moderno, contemporáneo, entendiendo claramente que estas categorías arbitrarias no pueden aplicarse a todas las cinematografías por igual. Bueno, la estructura del trabajo contiene una pequeña ficha técnica para destacar algunas cuestiones puntuales, como el formato, el tipo de financiación, ¿no? Si es privado, estatal,
y el breve comentario, ¿no?, que sería el plato fuerte, donde se van a destacar estos aspectos en el plano estético, narrativo, o su repercusión en el campo cinematográfico local y regional. Se completa con una o dos referencias bibliográficas sobre el film abordado que va a permitir al lector profundizar en el análisis del film. Bueno, estas dos placas que siguen tienen un poco la intención de mostrar la diversidad de instituciones participantes en las filmografías, ya sea públicas como privadas, universidades, archivos, fundaciones, cinetecas y cinematecas, escuelas, asociaciones y festivales. Bien, bueno, como sabemos, cada cinematografía, cada país tiene diferentes tiempos de trabajo. Fue, como comenté, difícil la definición de los criterios para armar los listados y una dinámica claramente agravada por la pandemia mundial. Pero bueno, en función del estado de situación y de la potencial extensión del trabajo, hemos decidido organizar lo que serían 2 tomos, 2 volúmenes de 7 cinematografías cada uno. Y bueno, lo que sería el primer tomo está completamente revisado y bueno, gratamente puedo comentarles que ha entrado en edición, por lo cual esperamos contar con la publicación para mediados del año que viene. Y mientras tanto vamos a seguir trabajando con aquellas cinematografías más retrasadas para completar este trabajo global. Bien, como para ir terminando, como dije antes, se concibió una cartografía en torno a las investigaciones de aquellos miembros de RICILA que han subido a la página sus proyectos desde el año 2013 hasta el 2018 aproximadamente. Aclaramos que en el momento de asociarse se les sugiere a todos los miembros adjuntar en la página estos resúmenes como para poder conocer un poco el trabajo que cada uno está realizando. Fue publicado en agosto de este año. Más adelante podremos, ¿no?, actualizarlo con una nueva versión. Voy a comentar muy brevemente este informe, que como dijimos sirve en tanto disparador de este panel, y bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempos y por ser los anfitriones, no nos vamos a enfocar en Argentina, así le brindamos el espacio a los compañeros de los otros países latinoamericanos aquí presentes. Si bien no todos los que participan de la red efectivamente están involucrados en proyectos de investigación acreditados, y no todos compartieron tampoco sus experiencias, el material recabado para el informe da cuenta de un panorama parcial, aunque para nada despreciable, aproximadamente unos 40 proyectos cuyos resúmenes se encuentran en la web. La organización del trabajo está atravesada por el método del análisis comparado, trasladando este enfoque de aproximación del objeto cine al abordaje de los estudios sobre cine, ¿no? La idea de esta perspectiva, un poco es, citando a Ana Laura Lusnich, poder reconocer similitudes y diferencias mediante patrones de comparación precisos, acordes a contextos históricos específicos y a preocupaciones puntuales. Por eso, el informe se dividió en 3 secciones, para justamente evaluar algunas cuestiones de forma comparada en los distintos países involucrados a través de sus investigadores. En la primera se puso el foco de atención en las instituciones que financian y albergan estos proyectos. En la segunda se elaboró un comentario sobre el origen nacional de las cinematografías seleccionadas y los periodos investigados, y en la tercera se discutió acerca de los problemas y objetos de estudio contemplados en las diversas investigaciones, ¿no? En ese punto se intentó hacer dialogar en los distintos planteos, tratando de establecer perspectivas comunes y horizontes particulares. Estas son, de forma sintética, algunas de las premisas y o conclusiones extraídas de cada uno de los apartados. ¿Sí? En principio, en cuanto al primero, se puede observar una predominancia de las universidades y los organismos científicos, ¿no?, estatales, ya sea estatales, nacionales o federales. En un segundo escalón, las cinetecas, cinematecas, fundaciones y asociaciones, y ya de forma más remota, la producción independiente sin financiamiento institucional. En cuanto al segundo, se puede vislumbrar una gran concentración de estos trabajos en una sola cinematografía y una estrecha conexión entre la pertenencia institucional y el objeto de estudio abordado. Aunque sobresalen también aquellos vínculos entre los cines de América Latina, ya sea a través del método comparado o a partir de esta noción que ya tiene una tradición considerable en los estudios sobre cine, que es la idea de los cines transnacionales. Y en cuanto al último apartado, en principio se puede observar una preeminencia del cine contemporáneo por cualquier otro periodo de investigación, y un abanico bastante amplio de formas de abordaje del objeto y de tópicos que van desde el análisis textual,
pasando por el contexto del análisis del contexto social de producción, una preocupación por la institución, cine, las instancias de producción, exhibición, distribución. Los estudios de recepción han tenido también un lugar considerable. La recuperación de la memoria, un tópico, ¿no?, característico de aquellos países latinoamericanos que han sufrido golpes de Estado y procesos dictatoriales. Los géneros cinematográficos, el melodrama, el cine histórico, la comedia. La problemática del patrimonio, también, ¿no?, un problema ya instalado hace tiempo en los estudios sobre cine. Los estudios de género, con larga tradición, y la presencia de las coproducciones, que quizás tiene que ver también con esta idea de los cines transnacionales. Bien, ya para terminar y dar paso al núcleo de la cuestión, en un juego de palabras con el título del panel, la idea es debatir en torno al concepto de problemáticas en un doble sentido, problemáticas como lo utilizamos en el campo de la investigación, en tanto problemas de análisis, interrogantes que nos llevan a escoger determinados objetos de estudio, y también problemáticas en cuanto a los inconvenientes que se presentan para el desarrollo del conocimiento en el área. En este sentido, pensé algunas preguntas motivadoras del debate en estas dos líneas. ¿Qué temáticas y problemáticas predominan hoy en el campo académico de cada uno de los países? ¿Hay una tendencia a favor de la exploración del cine contemporáneo? ¿Aparecen perspectivas revisionistas en torno a algún periodo en especial? ¿Cómo impactaron en los últimos años la metodología del análisis comparado y sobre todo este enfoque que pone el énfasis en los vínculos transnacionales dentro de los estudios sobre cine? Y en cuanto a la otra línea, ¿cuáles son las principales barreras para el desarrollo del conocimiento en el área, desde la óptica del financiamiento, desde el punto de vista de la preservación del patrimonio fílmico, el acceso a las fuentes? ¿Qué tipo de instituciones respaldan y fomentan la investigación en el terreno del cine y el audiovisual? ¿Cómo se inserta el investigador en el panorama actual, teniendo en cuenta el contexto universitario, los programas de doctorado, los grupos de investigación? ¿Qué recursos disponen estos equipos y cómo han logrado consolidarse? Y bueno, para finalizar, si quieren comentar cuáles serían los desafíos hacia el futuro. Antes de darle paso a los colegas, los presento. Mariana Amieva Collado es profesora en Historia, doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, integra el grupo de estudios audiovisuales Gesta y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, es docente de lenguaje cinematográfico y de historia del cine en la ORT, fue la editora de la revista 33 Cines, ha participado de libros colectivos sobre cine en Uruguay y en revistas como Imagofagia, Cine Documental o Cuadernos del CLAE. Su área de investigación es la composición de un campo audiovisual en el Uruguay de la década del 50, trabajando sobre las políticas públicas, el movimiento cineclubista, la generación crítica y la emergencia de un movimiento de realizadores independientes. Fabián Núñez es profesor asociado del Departamento de Cine y Video de la Universidad Federal Fluminense, también está en el programa de posgrado en Cine y Audiovisual, es doctor en Comunicación por esa universidad, investigador vinculado a Prala, una plataforma de reflexión sobre el audiovisual latinoamericano, y Lupa, un laboratorio universitario de preservación audiovisual. Es uno de los dos coordinadores del Cineclub Sala Escura, un proyecto de extensión y difusión de cinematografías latinoamericanas. Javier Ramírez Miranda es licenciado en Comunicación, magíster y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor de tiempo completo, es investigador para diversos productos audiovisuales en cine y televisión, autor de Ibargüengoitia va al cine y de diversos artículos en torno al fenómeno fílmico, es miembro fundador del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico y director de montajes, Revista de Análisis Cinematográfico. Y por último, Jorge Iturriaga, es profesor asistente en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y doctor en Historia, investiga la historia del cine y los medios de comunicación con foco en los fenómenos de recepción social. Autor de La masificación del cine en Chile, 1907-1932, la conflictiva construcción de una cultura plebeya. Actualmente encabeza el proyecto de investigación Fondesit, titulado Censura cinematográfica en Chile, 1960-2000. Mariana, si querés comenzar. Todo. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio te agradezco mucho, Javier, haber me invitado a participar de este panel, y bueno, voy a también agradecerle también a Saeka. Estos fueron unos sábados maravillosos que creo que hemos compartido, y fue muy grato encontrarme con ustedes todas estas semanas anteriores, así que nada, quería felicitarlos por el trabajo y la organización que se han tomado.
Bueno, en relación al tema que nos convoca, voy a seguir un poco esta orientación de preguntas que había estado planteando Javier. Y me parece interesante, bueno, la perspectiva desde Uruguay, porque me parece que pone un poco en jaque, o pone en cuestión muchos de esos propios ejes planteados, porque tenemos esta particularidad de que en algún punto me imagino que debe ser compartida en parte por lo de Chile, pero creo que es una salvedad importante. Al ser un país sin tradición en la producción cinematográfica, comercial, hasta hace escasos años, los estudios sobre cine han tenido que ser un campo que se han tenido que instalar a partir de un debate. No voy a decir una polémica, pero sí es una instancia muy nueva que recién hace muy pocos años empezó a organizarse como un campo específico, que se pensó a sí mismo como un campo específico, no hace más de 10 años de estos intentos ya más de institucionalización y de encuentro de un montón de iniciativas muy dispersas. Entonces tenemos el primer tema, la primera característica también forma parte de alguno de los problemas, ¿no? Es difícil pensarlo de forma disociada, creo que están integradas acá estas dos problemáticas. En principio, el principal tema que hemos tenido ha sido justamente empezar a generar distintos relatos de este campo de estudios amplios dentro de los espacios, dentro de los estudios académicos. Sin negar una tradición muy importante de materiales escritos y una tradición vinculada al cineclubismo y a la cinefilia uruguaya, que generó algunos textos, algunos de carácter memorialistas, otros de carácter de síntesis, de integración generales, como por ejemplo los de Manuel Martínez Carril, que fue una figura clave para la escena local. Lo cierto es que no hubo hasta hace muy escasos años un intento de una formulación teórica de otro lado. Más allá de algunas figuras claves como la de Jorge Ruffinelli, sin embargo, Jorge Ruffinelli, el uruguayo Jorge Ruffinelli, hace muchos años ya que dejó de formar parte, digamos, de ese campo local, y los diálogos, más allá de sus intentos también de formulación, de algunas cinematografías muy amplias, no ha tenido mucho eco dentro de los equipos y los grupos de investigadores locales. Y en este intento nuevo de sistematización y de encuentro, han sido muy importantes justamente nuestros vínculos. Ahí sí tuvieron mucho impacto nuestros vínculos transnacionales. Por ejemplo, es un elemento ineludible para comentar acá, pero el grupo de estudios audiovisuales, que ahora ya tiene una conformación bastante amplia, que tenemos nuestros espacios de encuentro, y ya tenemos una especie de presencia hacia afuera, en realidad empezó a encontrarse, tuvo su primer espacio de puntapié de inicio en un congreso de ASAECA en Córdoba, en donde pudimos encontrarnos investigadores que estábamos dispersos por todos lados. Eso es un elemento que es bastante sintomático de qué pasaba al interior de nuestros propios ámbitos académicos. Entonces, nuestro primer elemento, nuestra primera temática fue sistematizar un conocimiento disperso y empezar a abordar campos de estudio que dejaban de tener esa pretensión de generalidad, ¿sí? De dar cuenta de todo un proceso para abocar procesos de investigación a partir de una revisión de fuentes primarias y secundarias, a partir de pensar cuál era, hacer otra vez un mapeo acerca de cómo es el corpus, ¿sí? Con el que estamos trabajando vinculado al material audiovisual, pero por otro lado también plantear cuáles van a ser nuestros bases documentales, dónde están, hacer un trabajo de identificación de entrada muy inicial que creo que otros ámbitos lo tuvieron un poco más temprano. Nosotros fue un proceso de consolidación que hemos empezado a darnos desde hace, insisto, relativamente poco. En ese punto, lo que estamos organizando justamente son áreas temáticas, ¿sí? En donde empezó a organizarse eso de acuerdo a los intereses específicos de los investigadores. Y ahí tenemos un núcleo que me parece que concitó mucha atención, que tiene que ver con la cinematografía de la década del 60 y el nuevo cine latinoamericano, que fue uno de los ámbitos que más rápido tuvo una especie de consolidación, y hay textos, hay varios ya textos e investigadores, ahí tenemos un conjunto de gente trabajando sobre el tema. Y después tenemos algunas experiencias aisladas.
por ejemplo, la de Georgina Torello trabajando cine silente uruguayo, que es nuestra única investigadora sobre cine silente uruguayo, pero está generando un corpus de materiales de discutir muy importante, más allá de que está medio sola en el ámbito. Todas las instancias acá, acuérdense que es un país de 3,5 millones de habitantes, funcionan medio así como iniciativas casi individuales. En la década del 50, bueno, empezamos a trabajar junto con Germán también Silveira, el tema del ámbito del cineclubismo y la cinefilia y la cultura cinematográfica como un campo autónomo. Pero después la otra tradición importante, más allá de la década del 60, o la línea, no tradición, la línea de trabajo, surgió a partir del propio vinculación con los archivos audiovisuales. Y ahí tenemos un centro muy interesante, surgido a partir del trabajo del Laboratorio de Preservación Audiovisual, cuyos miembros investigadores terminaron haciéndose cargo parte de esa tradición vinculada al archivo. El cine científico con Isabel Yebor, y luego después los cines vinculados a la Cinemateca del Tercer Mundo, el trabajo con los archivos audiovisuales de la década del 80, con Mariel Balaz y Sema, el cine educativo con Lucía Seco. Empezamos a encontrar ahí, digamos, una tradición distinta. En esta tendencia el cine contemporáneo no fue una presencia muy fuerte. De hecho, ha sido una de las deudas que tuvo el grupo de investigación dedicarse a este tema. Y con esto una salvedad, dentro del campo local de las investigaciones sobre estudios sobre cine, hay otros equipos que están con un pie y otro pie dentro del campo de estudios sobre cine, más vinculados a la sociología de la cultura, que están analizando el tema de consumos y vinculados a la producción de consumos culturales, producción y circulación, que están trabajando a partir de la década del 2000, con una discusión acerca de si hubo o no hubo un boom del cine uruguayo, y dando cuenta de eso. Hubo ahí equipos financiados que estuvieron trabajando dentro del ámbito de la Facultad de Información y Comunicación, trabajando sobre ese tema, grupo con el cual tenemos ciertos contactos también, pero no trabajamos de forma articulada, pero en el cual tenemos contactos. Fuera de eso, hay escasos trabajos locales vinculados al cine contemporáneo, es un elemento bien interesante. En este momento se ha sumado al equipo de Gesta una investigadora que está terminando su maestría, pero que se formó justamente con el grupo de cine en Buenos Aires, en la UBA, en esas relaciones que tenemos constantemente de ida y vuelta, y bueno, Carmela Marrero está por terminar su tesis dedicada al tema. Vamos a ver si podemos conseguir más gente trabajando eso. El interés por el cine contemporáneo local ha sido más extranjero. Creo que hay más trabajos, más investigadores de afuera que han escrito sobre el tema que investigadores locales. O que están por ahí, por ejemplo, el caso de Soledad Montañez y de David Martin. Que desde Inglaterra también estaban pensando el caso local con esa tradición de uruguayos hacia afuera. En ese proceso me parece que es importante pensar, que empezar a encontrar también distintos temas y abordajes específicos. Yo estoy acá, bueno, también habría que incluir los trabajos vinculados a la producción amateur, el superheroísmo de Julieta Kelgian, y en la década del 60 no me omití hablar del trabajo de Cecilia La Cruz, que ya viene trabajando hace muchos años con esto de sus tesis de maestría, y también hay una especie de primer trabajo de síntesis general que también surgió a partir de trabajo de tesis de todos espacios de formación afuera. No hemos podido consolidar espacios de formación específicos sobre cine dentro del espacio local. Entonces ahí el trabajo que realizó Beatriz Tadeo Fuica, con su tesis de doctorado en Escocia, ha sido también un elemento importante para empezar a generar un relato unificado de un proceso que no es global, ¿sí? Es a partir de la década del 60, pero quiso hacer un primer trabajo de síntesis que viene por ese lado. Después, me parece interesante pensar que estamos tratando en este momento de, cuando estábamos preguntando esa idea de vínculos transnacionales, en este primer momento lo que estamos haciendo desde el campo local es justamente tratar de superar ciertos problemas, cierta ausencia. Eso es nuestro principal problema, que son los de los relatos nacionales. Primero, antes de empezar los vínculos transnacionales, hemos tenido que dar cuenta de que empezar a generar narrativas, ¿no? No podíamos vincular relatos que no existían.
pensando en especial cuando tenemos todavía grandes, ¿sí?, áreas, periodos que están completamente vacantes. No hay gente trabajando sobre las producciones de la década del 30, después de Pequeño Héroe de un Arroyo de Oro, ni de las películas comerciales de la década del 40. Hay muchas instancias que están vacantes. Dentro de, hay tesis que se dan, trabajos de analíticos que se han hecho afuera sobre la obra de Beatriz Flores Silva, pero dentro del campo local no es un tema que se ha abordado dentro de este campo de estudios. Por ejemplo, todavía nos debemos eso. A pesar de eso empezó a haber vínculos, ¿sí?, de diálogos para pensarnos dentro de un esquema más general. Uno de ellos fue el armado del dossier para la revista Encuentros Latinoamericanos, que están coordinando Cecilia La Cruz y Georgina Torello, que también fue un intento de poner en diálogo lo que estaba pasando en la escena local con otras instancias. Pero, y después algunos problemas que son interesantes. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Congreso, digo, muchas de las mesas nuevas que se han empezado, no son nuevas, pero ahora tuvieron mucho más auge en este Congreso de ASAICA vinculado a los cines regionales, los cines locales, los cines provinciales, generan mucho diálogo también con lo que estaba pasando dentro de la escena uruguaya, como ayudaron a pensarnos dentro de esa tradición local, y me parece que hay puntos interesantes para reflexionar críticamente. Que me parece que era interesante, que pone en juego nuestros trabajos, así como también toda una discusión interesante en relación al amateur, que también genera vínculos hacia afuera, junto con otras miradas que hemos estado realizando, vinculado, por ejemplo, al tema de festivales de cine. Digo, hubo áreas específicas, más allá del pensar el cine uruguayo, de la intervención política dentro del cine latinoamericano, que también generó diálogos transnacionales, pero estamos empezando a tratar de motivar y tirar esa línea como una de las líneas específicas dentro de Gesta que nos está costando un poco mover. Con respecto a cuáles son los problemas importantes, uno de los elementos para que tengan claro, por ejemplo, cómo estamos, no tenemos ningún departamento, ningún área, ninguna materia específica, ¿sí?, dentro del ámbito universitario académico que aborde esto de forma precisa. Hay algunas cátedras vinculadas a una especie de historia del cine en general, muy pocas. Creo que, si no me equivoco, ninguna está en manos de gente, bueno, de gente que forma parte tanto del campo del que estamos hablando, y estamos construyendo esa instancia. Y dentro de ese espacio, me parece que nosotros tenemos ahora en este momento los procesos de financiamiento. Nosotros nos consolidamos a partir de fondos concursables, no tenemos ninguna estructura fija, ¿sí?, que nos organice. Dependemos de fondos que tenemos que estar concursando constantemente, tanto en los niveles de funcionamiento como grupo, como a nivel individual como investigadores, que formamos parte de un área de investigación que tenemos que estar concursando periódicamente. Pero no hay un ámbito, ¿sí?, reglado vinculado a esto. Y son las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Información y Comunicación los espacios donde más circulan estos ámbitos de investigación. Insisto, no hay un área específica sobre eso. De hecho, nuestros investigadores, que son los responsables de los grupos, están trabajando en cada una de sus unidades o de sus servicios de base en materias que no tienen que ver con el cine. Por ejemplo, para que tengan cuenta en qué situación estamos, de cierta fragilidad institucional. Y otro de los... Sí. ¿Sí? Estoy cerrando, sí. Otro de los elementos que estamos trabajando aquí es el tema de los archivos, el poder acceder al acervo. En ese punto tenemos la ventaja de que está integrado dentro del grupo, estamos trabajando constantemente en cooperación con el Laboratorio de Preservación Audiovisual. Pero es complejo el vínculo con la parte de archivos y de acceso a acervos, como nos pasa en todos lados. Creo que eso es una especie de característica que nos trasciende como gran colectivo, y estamos recién ahora empezando a hacer un proceso que no llega a ser muy organizado ni muy sistemático, pero que empieza a buscar dar cuenta de ese panorama general. Gran parte del acervo con el que estamos trabajando de visual proviene de telecinados horribles, y nos cuesta todavía acceder a eso, más situaciones de crisis. La principal biblioteca vinculada a los estudios sobre cine, que es la que se formó en la Cinemateca Uruguaya a partir del Centro de Documentación, está cerrada desde el inicio de la pandemia por la crisis de Cinemateca, vinculada a la crisis de la pandemia, y no se sabe cuándo se va a volver a abrir, o si se va a volver a abrir.
Estamos en ese nivel de fragilidad absoluta. Nuestros desafíos para futuros es lograr institucionalizarnos, lograr generar un espacio fijo dentro de algún servicio y consolidar espacios de formación, tanto de grado como de posgrado de forma local. Si bien uno de nuestros problemas ahora es que no tenemos un espacio muy específico de posgrado, si bien ahora se ha armado una especialización en la parte de archivo y patrimonio vinculado a la Facultad de Información y Comunicación, no hay espacios específicos, salvo algunos cursos que estamos haciendo nosotros, pero no de forma muy organizada. Y lo que estamos buscando es encontrar también espacios de grado, que este año también por la pandemia se nos vio pedido hacer un proyecto de armar cursos de grado específicos dentro de humanidades. Porque esto es un problema fuerte que tenemos. Tenemos muchos doctorandos, postdoctorandos, doctores, y tenemos pocos alumnos de grado. El problema es el acceso a los alumnos de grado, ¿no? Ahí es difícil tomar contacto con esos espacios. Somos muchos caciques y pocos indios acá dentro del grupo, y la idea es, eso creo que nos va a ayudar a abrir nuevos espacios de trabajo. Nada, terminaba simplemente para mostrarles. Si alguien está más interesado en ver qué está pasando en el territorio local, nuestra página web es esta, funciona como una especie de compendio de todos los elementos que analizamos, donde hay un índice de publicaciones bastante, no digo del todo, pero bastante actualizado de todos los miembros del grupo. En la parte de quiénes somos, en la descripción del grupo, van a poder también ver un poco de esas líneas de trabajo que estamos organizando, que está trabajando cada uno de nosotros, que también me parece que funciona de forma bien, nuestras actividades, nuestros eventos, y pues tendremos las noticias del próximo coloquio, que esperemos que sea presencial, también en nuestra página web, pero también nuestro énfasis en la difusión de patrimonio, que es una de las áreas que también estamos trabajando y queremos consolidar, a partir de trabajos de proyecciones periódicas, que por suerte han podido ser presenciales en lo que va de la segunda mitad del año. Con eso terminamos. Muchas gracias, Mariana. Si quieren ir dejando comentarios en el chat para después poder leerlos, o luego pueden abrir los micrófonos. Fabián, si querés continuar vos. Buenas tardes. Primeiro, agradecer a invitação de Javier, da SAECA, por essa oportunidade, intercambiarmos ideias e saber como está a situação na radiografia, como está o tema da investigação sobre cine em nossos países. Primeiro, antes de compartilhar pantalla, me gostaria de começar que hoje temos mais de 170.000 mortos, vítimas do Covid em meu país. Como falou o filósofo Vladimir Safadli, professor da Universidade de São Paulo, estes são os nossos desaparecidos de hoje, vítimas de um governo que mata a sua própria população. Um governo negacionista, que a todo momento vem a público a negar o que hablam os científicos, né? Que aproveite a pandemia para seguir com seu projeto de poder, matando a população, que cada vez mais, isso parece que não tem nada a ver com o tema do painel, mas tem a ver porque cada vez mais teremos menos dinheiro para a investigação científica, porque isso não interessa a esse governo. Governo que temos um ministro da saúde que é um militar, ou seja, não é um médico, não é nada da área científica. Isso está passando em meu país. E isso habla muito dos nossos desafios de hoje. Bueno, vou compartilhar a pantalla, por favor. ¿Se ve? No, todavía no. ¿No? Ahora sí. Ya, gracias. Sí, bien. Bueno,
a investigação de cine, como em todos nossos países, está em las universidades, né? Na parte do pós-grado, né, principalmente, aunque há uma linha de investigação, por isso nunca se sacou do papel da Ancine, né? Porque, por exemplo, em los 80, lá em Brafilme, uma vez lá em Brafilme, teria uma beca para investigadores. Então, só um pouco, ou seja, a investigação está em la universidade, mas não necessariamente precisa estar em la universidade. Então, por exemplo, há na linha de crédito em la Ancine, né, sobre investigação, por isso, em termos de formação também, ou seja, para as escolas de cine, mas isso sempre é um tema que é difícil de sacar essa plata aí do pressuposto que, por lei, é para a formação e para a investigação aí la Ancine. Bueno, a partir dos anos 2000, houve um grande crescimento, né, pelo pós-grado, dos programas de pós-grados, tá, em Brasil, e as investigações sobre cine estão concentradas na área de comunicação. Por supuesto, nós vamos encontrar investigações de teses e dissertações em letras, em sociologia, antropologia, história, direito, economia, letras, artes, arquitetura, economia, engenharia, hasta engenharia, ou seja, vamos ver teses e investigações sobre cine em vários programas de pós-grado, mas estão todos mais concentrados em comunicação. E como já he dito, em los anos 2000, com o governo Lula, né, há uma expansão da enseñanza superior, né, então, uma criação de novas carreiras, criação de mais vagas, né, para essas carreiras, criação, incluso, de novas universidades hacia o interior do país e em regiões de fronteira. Junto a isso, a la vez, também está, né, o crescimento do pós-grado, né, dos programas de pós-grado. Então, aqui há alguns números da área de comunicação. Nós estamos junto, né, comunicação, ciências da informação e museologia, né. Então, por exemplo, né, em 2009, teríamos uns 52 programas de pós-grado, isso na área, ou seja, não só comunicação, né, informação e museologia, isso em doutorado, em master acadêmico e master profissional, e isso dá um salto em 2018 para 136 carreiras, ou seja, de 52 fomos para 136, né? Então, aqui tem o gráfico, o crescimento das carreiras de pós-grado e a concentração por área, né? Todavia, grande parte está no sudeste, né? Depois sigue o Nordeste, né? E isso também é um outro tema, né? E por isso esse programa de expansão para o interior, e também de sair um pouco dessa concentração, sobretudo na região sudeste, né, do país, né? Isso estou falando da enseñanza superior em geral, não? Na área de comunicação, temos 2 congressos tradicionais, né? Ou seja, são associações de investigadores e que, por conseguinte, óbvio, têm seus congressos, né? O Intercom, que é o mais antigo, o mais tradicional, são cerca de 3.000 sócios, né? São congressos bem gigantes, que se realiza desde 77. E mais recente, a Compós, que é uma organização de programas de pós-grado, ou seja, não é de investigadores, né? Seus membros são programas, e desde os anos 90 hace seus congressos, tá? Depois eu vou falar, né? E também nos 90, e no final dos 90 surge a SOCINE, né? Que seria a irmã da SAECA, né? A Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, né? Ou seja, aí é o principal congresso, né, da área de cine, né, onde se concentra, né, os principais investigadores, mas eu vou falar depois. O que eu he traído acá nesta placa são alguns congressos recentes, podemos ver que são todos a partir dos anos 2010, né, você está aí nesse momento de expansão do pós-grado em Brasil, e são todos
alguns congressos que são, onde tem investigadores que são membros da Socini. Esse foi meu critério, né? Então, tem lá COCAL, que muitos de vocês conhecem, né, que é sobre cine e arte, né, na América Latina, a jornada de estudos de história do cinema brasileiro, que surge de um grupo que é muito junto, né, que há muito tempo eles trabalham juntos, né, que estão esparcidos em La UF, na Federal de Juiz de Fora e na Federal de São Carlos, né, então, assim, Estado de Rio, Minas Gerais e São Paulo, e estes são responsáveis, por exemplo, depois vamos falar dos seminários temáticos da Socini, dos seminários temáticos de história do cine brasileiro, né? Então, vocês são um grupo muito junto, né, que estão já há 20 anos juntos, né? Então, vocês criaram quase que um congresso próprio, como a hora muitos decidiram volver, não que não saíram da Socini, pero a hora o seminário temático da história do cine brasileiro voltou da Socini, então eu creio que não sei qual será o futuro da jornada. Outra é o GISMA, né, a jornada disciplinar de sonido e música, que é muito interessante porque é do programa de pós-grado de música pela Federal de Rio de Janeiro, ou seja, não é um pós-grado de comunicação ou de cine. Há muitos, né, investigadores da Socini, e isso eu vou depois falar que, desde quando surgem os seminários temáticos em 2009, aí está o grupo que estuda sonido, né, e podemos dizer que hoje, um campo que está consolidado em estudos de cine em Brasil são os estudos de sonido. Há um grupo bem forte, bastantes publicações, investigações, estão sempre presentes na Socini, né? E, por último, né, o Colóquio Internacional de Cinema e História, que vem de um grupo que surge lá na Universidade de São Paulo e que transita entre, né, os investigadores, entre cine e história, né? E aí, a Socini, né, que são cerca de 1.000 membros hoje, né? E aqui estão todos os congressos, ou seja, já tem bastante tempo. Esse ano seria, né, pelo tema da pandemia, vai ser para o ano que vem em La Unila, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, e será pela primeira vez que vai ser em uma universidade, uma federal nova, recién, né, que é a UNILA. Bueno, e isso só com uma questão de uma curiosidade, entre comillas, esse ano houve um censo, né, em La Socini, né, que é muito interessante, alguns status para nos conhecer. Os resultados estão aí no sítio da Socini, há um PDF para baixar. Então, houve várias questões. Então, saber quem nós somos, né, muitos são os profissionais, os estudantes. Há muito, como uns anos para cá, houve quase que não há mais concurso público. Então, há muitos profissionais que têm titulação, são doutores, mas não estão vinculados, né, a uma instituição, a uma universidade, né? Então, você tem a questão das regiões, a questão de gênero, né, questão étnico-racial, mas há muitas outras, foram várias perguntas sobre se é cotista, se foi becário, né, bem, em que região trabalha, qual foi sua formação. Isso é bem um quadro, uma radiografia bem interessante. Não sei se lá a SAECA já alguma vez já fez um censo, né, dos seus próprios membros. Uma ideia recente e isso está aí lá na página dela Socini. Bueno, e acá eu estou só apresentando os seminários temáticos, né? Em La Socini, teremos 3 tipos de ponência, digamos assim. Três tipos de inscrições, né? Uma que é na ponência individual, então, se um envia uma ponência individual, e aí os organizadores criam uma mesa e põem o trabalho aí. É possível proponer uma mesa pré-constituída, ou seja, com 3 pessoas, né, de instituições diferentes, já pode
já apresentar aos organizadores do congresso já uma mesa cerrada, né, isso se é aprovado ou não, e os seminários temáticos, né, que em certo tempo esses são aprovados, né, e aí a gente se inscreve, e os coordenadores do seminário, que são sempre 3 doutores de instituições diferentes, têm que cambiar durante um certo tempo, e aí um pouco os seminários são, digamos assim, uma radiografia, um termômetro, né, do que está a investigação naquele momento, né? Então, eu levantei, né, quais foram os seminários durante todo esse tempo, né? Então, por exemplo, aquele grupo de cine, História do Cine Brasileiro, que o João Abreu já está aqui, desde 2009, nesse primeiro momento, muitos estavam, quedaram nesse marco, né, dos primórdios, hasta dos anos 50, hasta porque o grupo de São Paulo, né, foi um grupo que se dedicou um ano e meio, né, ia todos, assim, um sábado por mês à Cinemateca Brasileira a ver o acervo de Cine Silente na Cinemateca. Eles viram todo o acervo silente que há na Cinemateca, isso durou um ano e meio, isso se sacou um livro disso, então, por isso tem essa, né, um momento de privilegiar-se primeira metade do século passado, né? E aí, bueno, né, nos estudos de televisão, que é um grupo bem forte, os estudos de sonido, a relação com o cinema brasileiro e cinema português, que é um tema que a vezes vuelve, e, por exemplo, hoje, muitos brasileiros se candidatam, né, a becas, né, sobretudo da Cinemateca Portuguesa, né, então esse vínculo já é antigo. Indústria e recepção, depois podemos, né, na charla falar um pouco, porque aqui no primeiro momento era como 2 temas juntos que não se dialogavam, eles mesmos perceberam que não. Então, um é o tema da recepção e outro temas de estudos de mercado. Né? Te quedan 2 minutos, Fabián. Já. E, bueno, e aí já os temas mais recentes, depois nós falamos, chamar a atenção, o que eu quero chamar a atenção é a relação de cine educação, temas como, né, temas de gênero, cinema negro. Todavia, não há um seminário temático específico em raciocínio, mas eu creio que cine indígena, até porque há investigadores indígenas, isso eu creio que quizás virará um seminário temático próprio. Bueno, esses são os e-books, se raciocínio, que está saindo mal. Isso todo está em linha para baixar. E, em termos de preservação, só para cerrar, tem a criação da BPA, né, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que é criada em 2008, são membros, são profissionais, ou seja, não são instituições. Isso aqui é um gráfico muito interessante, né, que a Inês Zengar Menezes, né, apresenta, ou seja, que é o pressuposto, né, da Cinemateca Brasileira, né, e quanto de montante de dinheiro, né, se há no fundo setorial, ou seja, como isso que estamos, o escandaloso é que isso estamos falando do período de ouro da Cinemateca Brasileira, né, nos anos 2000, ou seja, como a preservação audiovisual nunca foi uma prioridade para o Estado brasileiro. Esse gráfico está no artigo de Tiago Gomes Machado, ele reproduz, que está em dossiê, né, da Imagofarre, que agora está, que é sobre preservação. Inclusive, nesse dossiê, há uma entrevista com Carlos Roberto de Souza, que aí ele abre uma coisa que pela primeira vez eu vi ele falando em público sobre como a diretoria, a gestão da Cinemateca Brasileira aí, né, nesses anos de ouro, na diretoria bastante arbitrária. Bom, depois podemos falar um pouco disso. Isso um pouco sobre a investigação online pela pandemia, né, a filmografia brasileira da Cinemateca Brasileira, o banco de conteúdos culturais, que foi a principal projeto do governo Lula, de várias instituições, né, eu creio que isso está agora fora de linha. Tem acervo da TV Tupi, tem acervo, né, de algumas outras coleções do Arquivo Nacional, da Cinemateca Brasileira, da CTAV. Isso aqui é a hemeroteca digital, né, da Biblioteca Nacional. E, para finalizar, no que está passando, né, em meu país, né, ou seja, os cortes, né, da investigação científica, cada vez mais
né, esbarrando, né, cada vez mais estamos volvendo, né, para trás, tá? E esses são alguns titulares, né, que nós estamos constantemente estamos vendo todos os dias, né, quer dizer, o que está passando, né, em meu país, né, um processo de asfixia da investigação das universidades federais, né, e esses são os desafios que temos. Tá? Então, para encerrar, como o arte é mais grande que a vida, então, todos aqui unidos para falando de arte cinematográfico, termino acá com o poeminho de Mário Quintana, porque la esperança tem alitas como os pajaritos, e isso temos que lutar e passará. Termino. Muchas gracias, Fabián, por tu exposición. Javier, si querés continuar. Bueno, pues gracias, gracias Fabián, gracias Mariana, gracias Javier, y gracias a todos por estar acá, pues es un gusto vernos, aunque sea así a distancia. Creo que estaría mucho mejor. Bueno, está sonando la campana porque va pasando la basura. Ahora tenemos que intercambiar nuestros espacios domésticos. Lo siento, pasará. Sería más lindo intercambiar estos espacios en vivo, ¿verdad? Estaría más padre una de esas cenas y cines de la casa de Mariana en lugar de acá. Pero bueno, estamos acá y les agradezco a todos el esfuerzo, que es muy lindo podernos ver, aunque sea por acá. Bueno, quiero referirme un poco al marco histórico en el que surgen los estudios sobre cine en México. Bueno, desde luego el panorama mexicano es muy diferente a lo que se ha planteado, pero igual está lleno de algunas paradojas muy interesantes. Por ejemplo, cuando el cine industrial mexicano es más fuerte en los años 40, hasta quizás los primeros 50, los estudios para cine están fuertemente... los estudios sobre cine están fuertemente marcados por lo que la industria quiere decir. Es decir, el primer impulso crítico, si bien viene de atrás, no hay una tradición que se preserve para esta época, está muy marcado por las revistas y el tipo de crítica que es más bien reseña y que es más bien de tipo relacionado con el espectáculo fílmico de aquellos años, ¿no? Va a pasar mucho tiempo para que se formule una crítica más o menos profesional, si bien en los años 40 Álvaro Custodio comienza, quizás es el primero que empieza a formular esta tradición. Va a ser en los años 60 con el impulso cineclubístico que sucede en nuestros países y también en México, un poco haciendo eco de lo que está pasando en Europa, que se comience a formular la necesidad de repensar el cine, y ahí es muy importante el trabajo de don Manuel González Casanova, innovador, fundador de instituciones en México, que ligado a la Universidad Nacional va a fundar lo que él siempre llamó 2 de 3 patitas, ¿no? Él funda en el 60, en la Filmoteca de la UNAM, el gran archivo cinematográfico mexicano hasta la actualidad, funda, pocos años después, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que es una de las 2 grandes escuelas que hay en México, una escuela con una larga tradición en la Universidad Nacional, y él siempre quiso fundar la tercera patita, que era un centro de investigaciones cinematográficas, cosa que no pudo lograr, a pesar de que duró toda la vida, duró 27 años de director de la Filmoteca de la UNAM, fue él mismo la institución UNAM en relación al cine, pero en todos esos años no logró que se transitara hacia este espacio, cosa que quizás tiene la consecuencia de que a lo largo de las décadas la investigación sobre cine ha estado un poco desligada del propio trabajo de producción y de realización cinematográfica, como en algunas otras escuelas del mundo están cerca. Pienso en el caso de la Federal de Fluminense, donde se estudian los estudios y se estudia la realización, o otros muchos espacios. En México siempre hubo una división entre estos 2 terrenos. En todo caso, en los años 60, el grupo Nuevo Cine, del que, bueno, hemos hablado bastante, el grupo Nuevo Cine formula en esta revista, que tiene una vida muy efímera,
pues un intento de profesionalización de la crítica, todavía quizás no de la investigación académica, pero sí de la crítica, que va a tener consecuencias a lo largo de toda la década de los años 60. Pronto, en esa misma década, se empiezan a generar las primeras investigaciones históricas sobre el cine en México. 1967, Jorge Ayala Blanco, que es una institución viva de la investigación del cine en México, el gran crítico cinematográfico nacional, el ayatollah Jorge Ayala Blanco, y publica su primer volumen, La aventura del cine mexicano. Después ha hecho todo un abecedario, empieza con la búsqueda de la condición, ya está por ahí por la letra M ahora, publicando investigaciones que están reflexionando sobre la historicidad del cine mexicano, casi en tiempo presente, pero los primeros 2 volúmenes por lo menos tienen esta visión de mirar hacia el pasado. También en 1969, Emilio García Riera hace la primera gran recopilación del cine mexicano, que se llamó La historia documental del cine mexicano, que tuvo una segunda versión a fines de los años 70, y entonces en este momento, desde la crítica, se está formulando una primera reflexión histórica del cine mexicano, que todavía está muy lejos de ser académica. En los mismos años 60, una editorial independiente, pero muy importante, la editorial ERA, y también la Universidad Nacional, empiezan a publicar investigaciones diversas sobre el cine mexicano, de diferentes ámbitos, no solo del cine mexicano, sino investigadores mexicanos que reflexionan sobre el neorrealismo, sobre el cine polaco, sobre el cine sueco. Es decir, hay un momento de irrupción del pensamiento sobre el cine que, insisto, por lo menos en esta década, está mucho más vinculada a la crítica, a este tipo de reflexión que media entre el espectador y el espectáculo cinematográfico, todavía distante de la reflexión académica. Los primeros años 70 hay un pequeño viraje. Hay un esfuerzo de Aurelio de los Reyes, un poco como una especie de llanero solitario, este historiador vinculado a la Facultad de Filosofía de la UNAM y vinculado a la Academia de Historia, que empieza a tener como objeto de estudio, como fuente para la historia, el cine, cosa que siendo en México una novedad absoluta, no lo era ya para ese momento fuera, más allá de nuestras fronteras, y sin embargo va a encontrar una resistencia muy, muy grande dentro de la Academia de la Historia en México para que el cine sea una fuente considerada para entender el pasado histórico nuestro, ¿no? Una fuente válida. Y él es el gran estudioso del periodo silente del cine mexicano, aunque sus investigaciones abarcan mucho más allá. Su trabajo, ya publicado a fines de los 70 y en adelante hasta la actualidad, ha llenado, digamos, arrojado luz sobre largos periodos de la historia del cine mexicano, también de la historia de México a través del cine, y sus investigaciones sí son pioneras en tomar al cine desde un aspecto ya no más allá de la crítica, más allá de la cinefilia, y como objeto de estudio serio de la investigación. A lo largo de los 70 y los 80, entonces estas como 2 vertientes, la versión del cine desde la historia y la versión del cine también con este pensamiento histórico, pero desde la crítica, van a producir muchísimas investigaciones, aunque todavía no hay una generación de profesores que desde la universidad estén produciendo reflexiones, estén produciendo todavía mucho menos seminarios o carreras, igual que, como contaba Fabián, va a ser desde la disciplina de las ciencias de la comunicación, sobre todo a lo largo de los años 80, donde muchos investigadores empiecen quizás a producir en el nivel de grado investigaciones, a dirigir tesis que ya están reflexionando sobre el tema. Tal que para los años 90 tenemos ahora sí una primera generación de investigaciones, algunas muy importantes, que desde diferentes ámbitos están reflexionando básicamente sobre el cine nacional. Todas estas primeras investigaciones, sobre todo en los años 90, están preguntándose sobre aspectos del cine mexicano. Pienso desde luego en Eduardo de la Vega Alfaro, quien
fue alumno de Emilio García Riera, quien tiene una gran reflexión histórica y ha investigado desde hace mucho tiempo fenómenos específicos del cine, ya no grandes panoramas quizá, los asuntos del cine regional, los asuntos del cine independiente, y tiene ya una larga obra publicada. La doctora Julia Tuñón, que es quizás la primera que vincula el problema de los estudios de género con el problema del cine en los años 90, en un texto ya clásico, Mujeres de Luz y Sombra, donde a partir del estudio de la representación femenina durante el periodo clásico, durante el periodo del cine de oro de México, y quizás más allá, hace una amplia reflexión sobre esta relación entre representación de las mujeres y cine, o por el otro lado el doctor Francisco Peredo, quien también tiene esta reflexión histórica. Bueno, estos quizás grandes investigaciones que empiezan a surgir en los 90, quizás están motivando a que se diversifiquen los espacios, a que se diversifiquen las publicaciones, y pronto, a fines de los años 90, en la bisagra del año 2000, surgen las primeras revistas, los primeros eventos ya especializados, ahora sí, tratando de tomar al estudio cinematográfico y a la historia del cine como una disciplina específica, como una disciplina que tiene su propia tradición y que se está formulando para el caso mexicano. Para este momento, insisto, el tema central del cine mexicano es el cine nacional, ¿no? Sea las muchas investigaciones que se empiezan a hacer sobre el periodo silente, sobre el cine clásico, sobre el cine independiente, mucho más reciente, sobre el cine de los años 60, 70, que fue un periodo poco estudiado hasta la última década, y sobre el cine contemporáneo mexicano, que ahora seguramente es el tema más recurrente. También en los años 90 empieza a haber muchas investigaciones, ahora sí, desde el ámbito académico, sobre cine contemporáneo o sobre problemas de cine internacional, y quizás por ahí del año, de la década de 2010, sobre el cine latinoamericano, ¿no? Del que siempre, históricamente, pues nos hemos aparentemente sentido un poco distantes, ¿no? Quizás ahora la reflexión pues pone las cosas en un equilibrio más cercano a la realidad, pero quizás en estos primeros años de crecimiento y expansión de los estudios sobre cine no es un tema primero. Después ahora yo diría que lo es con mucha fuerza. En la primera década de nuestro siglo, en los años 2000, hay una irrupción de grupos, hay una irrupción de seminarios, de eventos, de congresos. Se forma el coloquio de cine regional dirigido por Eduardo de la Vega Alfaro. Quizás es importante reconocer que gracias a él pues hay una expansión más allá de la Ciudad de México, de la capital del país, a otros espacios. Perdón, Eduardo de la Vega está en la Universidad de Guadalajara y quizás este rompimiento es importante, ¿no? Hay otros espacios también con sus propias revistas, con sus propios seminarios, con sus propios grupos. Se formula un intento de asociación nacional, que, bueno, sigue siendo un seminario importante, que se llama CEPANCINE, el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, que, bueno, con sus altas y sus bajas, tiene una larga tradición, generando encuentros y eventos, coordinado por Lauro Zavala, que es una figura importante en la investigación cinematográfica en México. Y después de 2010, muchos grupos, nosotros tenemos un grupo que creo que ya, bueno, este año cumplimos 10 años de trabajar también, el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico, que surge en un momento donde hay muchos grupos ya desde la historia del arte, desde la comunicación, desde la historia, desde la filosofía, que están reflexionando sobre el cine. Si algo caracteriza entonces la investigación actual sobre cine mexicano, pues yo diría que es la diversidad, ¿no? La diversidad de enfoques, la diversidad de temas, las vinculaciones diferentes con grupos fuera del país. Por ejemplo, en los últimos años hay un creciente interés por el cine indígena, tanto en la producción, aunque la producción desde luego antecede el proceso de transferencia de medios de los 90, quizás ha sido recogido muy recientemente por la propia
investigación. Y bueno, pues quizás la importancia de nuestros dos grandes archivos cinematográficos que, aunque ahora con la crisis actual están pues un poco cabizbajos como todos nosotros, pero sí han crecido, tenemos más herramientas, tenemos mejor acceso a los archivos, a las películas, a la documentación, y bueno, creo que ese sería un poco el panorama. Tengo algunas otras varias ideas. Por ejemplo, quería decir que una gran deuda es que el estudio de la televisión mexicana ha estado muy desvinculado. Gracias, Javier. Ha estado muy desvinculado de la investigación sobre cine. Creo que esa es una gran deuda. Bueno, ahora que veo la fuerza que tiene la asociación argentina o la brasileña, bueno, en México no hay una asociación, ha habido esfuerzos, no hay un grupo, y quizás esa es una de nuestras grandes deudas, y la dificultad central que creo que es general a los procesos académicos en México de publicar, la lentitud de las universidades, de los grupos para producir publicaciones. Creo que esa es una característica de la investigación que se hace en México. Bueno, yo lo dejaría por acá y seguimos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la exposición. Y bueno, pasamos entonces a Jorge con la última exposición y luego, si queda tiempo, para preguntas o para que puedan reponer parte de lo que les haya quedado por comentar. Gracias, Javier. Bueno, les agradezco a todos y todas su presencia. Especiales gracias a Javier por el empuje, por lograr coordinar este grupo y lograr posibilitar esta reflexión transnacional, ¿no? Muy atingente, muy pertinente. Sí, lo que yo traigo sigue mucho las orientaciones que nos sugirió Javier en términos de problemática, ¿no? Problemática, temas, casos específicos, ¿no? Quiero destacar finalmente un caso específico de revisionismo que me parece muy interesante. Y finalmente quiero terminar con un obstáculo concreto, digamos, que me gustaría relevar, ¿sí? Parto entonces con el problema. Para mí, fundamentalmente, el problema de la investigación en Chile tiene que ver con el sistema de financiamiento. El panorama estructural, estructuralmente el asunto no se ve muy bien y coyunturalmente se ve peor, ¿sí? Y en eso creo que el caso chileno comparte características comparte características en lo estructural con un poco lo que nos comentaba Mariana, y en términos coyunturales comparte características con lo que nos contaba Fabián de Brasil, ¿sí? Estructuralmente quería presentar algunas cifras en términos de cuánto se gasta en Chile en investigación y desarrollo. Es una cifra menor y es una cifra que no ha variado en los últimos 10 años, ¿ya? Tanto recursos públicos como recursos privados en Chile se destina a investigación y desarrollo un 0,35% del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Hace 10 años era 0,33, es decir, no ha variado grandemente, prácticamente nada, ¿sí? Es una cifra bastante baja en términos, si lo comparamos con el estándar de la OCDE, por ejemplo, que Chile es parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, si no me equivoco, que integra 30 países, ¿no es cierto? Bueno, ahí el promedio del gasto en investigación y desarrollo es 2,4% del PIB, ¿no es cierto? Bueno, Chile está muy por debajo de eso. En relación a América Latina, ¿no es cierto? Con este 0,35 que tiene Chile, bueno, estamos muy por debajo del caso brasileño, que está por sobre el 1% en relación al PIB. Estamos bajo Uruguay y Argentina, que se acercan, que están dentro del 0,5, 0,6% del PIB, si mis cifras están correctas. Y estamos muy cercanos a México, ¿sí? En torno al 0,35% del PIB anual, ¿sí? Eso en términos estructurales, ¿no es cierto? En términos coyunturales, como les decía, a esta invariabilidad del gasto en investigación y desarrollo se suma como factor
la coyuntura de la pandemia, ¿no es cierto?, del coronavirus, que es una excelente oportunidad para los gobiernos liberales, digamos, para recortar en programas que no consideran para nada prioritarios, ¿no? Simplemente les voy a comentar algunos recortes que ha decidido este gobierno para este año, ¿no? Basados en el argumento de que hay que destinar fondos para lo prioritario, ¿no? Por ejemplo, este año se recortó en un 16% el fondo para la innovación, ciencia y tecnología, en un 9% los recursos destinados para la Agencia de Investigación y Desarrollo, la ANID, que antes se llamaba CONICIT, ¿no? Y que es básicamente la agencia fundamental que financia la investigación académica, ¿sí? Se recortó en un 9% la iniciativa científica Milenio, que básicamente está destinada para proyectos de excelencia. Se recortó en un 20% un fondo específico de la Corporación de Fomento llamado Capacidades Tecnológicas. Y creo yo uno de los puntos más brutales, digamos, fue la suspensión para este año del concurso de las becas Chile. Las becas Chile son las becas que otorga el Estado para estudiar posgrados en el extranjero. Digamos. Es decir, el 2020 no hubo convocatoria a becas Chile, digamos. Es decir, un montón de gente recién graduada, digamos, que tenía planes para proseguir, digamos, sus estudios en el extranjero, va a tener que esperar, esperemos, digamos, suponemos que para el 2021, si es que efectivamente se vuelve a reponer esa institucionalidad, la FECA Chile, ¿sí? Quería citar también, un poco para entender un poco esta cifra, una frase que mencionó la ministra de Cultura hace un par de semanas en Chile, en esta lógica, digamos, de qué es lo prioritario, ¿no? Ella, en medio del contexto de la discusión del presupuesto 2021, ¿no? La ministra Valdés, Consuelo Valdés se llama ella, ministra de Cultura, dice: un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos, ¿ya? O sea, básicamente la idea de que la cultura no es una necesidad, ¿no? Es como, casi como algo suntuario, ¿no es cierto? Como algo, como un lujillo, ¿no? Que en este contexto no se justifica, ¿no? Bueno, y es evidente, digamos, el irrespeto, digamos, de esa declaración, teniendo en cuenta de que uno de los lugares fundamentales, digamos, para la investigación sobre el coronavirus, digamos, para el tema del desarrollo de las vacunas, evidentemente son las universidades públicas, ¿no? Particularmente la Universidad de Chile ha tenido un rol fundamental, digamos, en el tema de los estudios sobre vacunas, la trazabilidad del virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una declaración bastante inaceptable, ¿sí? Bien, entonces, bueno, el sistema de financiamiento, ¿no? Fundamentalmente lo que existe son un poco similar al caso de Uruguay, ¿no es cierto? Básicamente nosotros estamos a merced de solamente fondos concursables, ¿sí? Fondos concursables anuales, no existe la categoría de investigador estable, digamos, no existe el financiamiento estable con el que uno pueda, digamos, trabajar con cierta tranquilidad, ¿no? Existe fundamentalmente dos grandes fondos que son el Fondesit, que hoy día se llama ANID, ¿no es cierto?, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que tiene diferentes líneas y fundamentalmente son proyectos de 3-4 años, ¿no es cierto? Y están los fondos de cultura del Ministerio de Cultura, que son fondos para proyectos de investigación de un solo año, ¿sí? El ANID, el sistema ANID es mucho más, está enfocado, digamos, en la cuestión académica tradicional. Básicamente lo que se espera de ahí son, para el ámbito de las humanidades y la ciencia social, lo que se espera ahí son papers, ¿no es cierto? Son publicaciones. Los fondos de cultura del Ministerio de Cultura hay una diversidad de formatos, digamos, y el foco de qué es lo que se espera que el investigador le devuelva al país, digamos, tiene que ver mucho con formatos digitales, ¿sí? Publicar investigaciones en páginas web, bases de datos, etc., ¿sí? También un dato para otra cifra, digamos, creo que ya esta es la última cifra, para dar una idea, digamos, de cómo entran las humanidades y las ciencias sociales en este sistema, es simplemente un dato.
en la última convocatoria a concurso de postdoctorado, es decir, financiamiento para investigaciones postdoctorales del año 2020, se aprobaron 272 proyectos. Solo 70 de ellos fueron a ciencias sociales y humanidades sumadas, es decir, aproximadamente un 25% de esos proyectos adjudicados. El resto, la gran mayoría, fueron a proyectos de ciencias naturales y exactas y a proyectos de tecnología, ¿sí? Entonces, básicamente somos un sector muy minoritario en la consideración de la institucionalidad científica, ¿no? Prueba de ello también, no solo la cuestión cuantitativa, sino que también cualitativa, en el sistema Fondesit, o actual ANID, funciona básicamente a través de grupos de estudios temáticos, ¿no? Donde están, qué sé yo, las diferentes disciplinas, ¿no es cierto? No existe una disciplina para cine, ¿ya? La gente que nos interesa los estudios de cine, estuvimos tradicionalmente deambulando por diferentes grupos de estudio. Yo personalmente postulo al grupo de historia, otros postulan a un grupo que se llama Ciencias de la Información, Sociología y Ciencias de la Información, es decir, Sociología y Periodismo, por decirlo de alguna manera, juntos. Evidentemente, Sociología tiene el peso fundamental. Y el otro grupo donde mucha gente postulaba estos proyectos de estudios de cine era uno que se llamaba, y tenía un nombre muy, o sea, era una cosa realmente peras y manzanas, ¿no? Era Arquitectura, Geografía, Urbanismo y Artes. Todo eso junto, ¿sí? Arquitectura, Urbanismo, Geografía y Artes, ¿sí? Actualmente ese grupo se separó y actualmente, creo que hace 2 años, está solamente Artes y Arquitectura, ¿sí? Entonces, al menos hay un reconocimiento, digamos, al carácter distintivo de las artes, ¿sí? Bien, eso como contextualización, ¿no? Paso ahora al tema de las temáticas, para abordar en qué está, de alguna manera, la investigación en cine actualmente. Me basé en los últimos 3 encuentros de la Cineteca Nacional, que muchos de ustedes los deben conocer, son encuentros anuales de investigación que ya no recuerdo desde cuándo, digamos, creo que de hace 10 años, ¿no? Sí. Organiza la Cineteca Nacional de Chile. Y me basé, hice un diagnóstico más o menos cuantitativo rápido, digamos, de cuáles son los temas fundamentales los grupos de temas donde podría adscribirse las diferentes presentaciones o ponencias hechas por investigadores adscritos al territorio nacional, ¿sí? Independientemente si son chilenos o extranjeros, digamos, pero que al menos en la etiqueta formal, digamos, ubican a Chile como su lugar de trabajo, ¿no? Y es muy interesante, bueno, estamos hablando de los últimos 3 años, ¿no? 2017, 2018, 2019, y estamos hablando de una muestra que cada año tiene que ver con, a ver, 2017 estamos hablando de 28 ponencias, 2018 26, 2019 27, una cosa más o menos pareja, ¿no? Hay tendencias muy interesantes. Bueno, como la muestra es chica, evidentemente las variaciones no necesariamente hablan de grandes tendencias estructurales, sino que muchas veces esas variaciones pueden deberse a cosas coyunturales del año, a que algún proyecto de investigación presentó un panel completo, digamos, entonces ahí, qué sé yo, 3 ponencias responden a un mismo proyecto de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no hay que pensar que son grandes tendencias absolutas, ¿no? Pero algo muy interesante es que las ponencias que tienen que ver con análisis formal, audiovisual, fueron decayendo. Por ejemplo, el 2017 teníamos 14 presentaciones, insisto, cuyo foco fundamental era el análisis formal audiovisual, ¿no es cierto? El análisis formal de películas, ¿sí? El análisis estético, qué sé yo, de representación composicional, ¿no? 2018 de 14 se bajó a 11, 2019 solamente 7, es decir, casi la mitad, bueno, exactamente la mitad del 2017. Me parece un dato bien interesante porque habitualmente el análisis formal es el que se lleva casi toda la atención, digamos, de los investigadores, creo yo, ¿no? Un dato muy interesante también es que aumentó, para mi sorpresa, aumentaron las ponencias que tenían que ver con memoria, ¿no? Con memoria de archivos.
De 3 en 2017 pasamos a 7 en 2019, ¿no? Un alza considerable. Otro ítem que aumentó bastante, al doble, es todo lo referido a géneros y autores, ¿ya? Géneros cinematográficos y autores. En 2017 hubo 4 presentaciones referidos a ese ítem, en 2019 9 presentaciones. Y hay algo que se mantuvo más o menos estable en esos 3 años, en este periodo, que tiene que ver con, yo agrupé ahí lo institucional, las instituciones, es decir, estamos hablando, qué sé yo, de la industria, festivales, y también metí ahí en el mismo saco recepción, ¿no es cierto? Espectaduría, qué sé yo. Eso se mantuvo más o menos parejo durante los 3 años, estamos hablando de 5 ponencias del 2017, 7 del 2018, 4 del 2019. Variaciones que no son tan significativas. Ahora, más allá de los temas, también hice el análisis en función de lo transnacional, ¿no es cierto? Lo nacional versus transnacional. Y ahí los resultados son muy significativos, en el sentido de que el foco fundamental son los temas nacionales. 2 minutos, Jorge. Creciendo, sí. Y lo latinoamericano fue decayendo, ¿no? En 2017 teníamos 9 presentaciones cuyo foco era latinoamericano o más de un solo país, ¿no es cierto? No solo territorio nacional. En 2019 solamente 2 presentaciones de investigadores adscritos a Chile con temática latinoamericana. Y temáticas nacionales, es decir, chilenas, del territorio chileno, pasamos de 19 en 2017 a 24 perdón, 18 en 2017 a 24 en 2019, ¿no? Creo que es algo bastante significativo la caída de lo latinoamericano y el alza de lo nacional. Bien, y el caso que... No, a ver, voy a... por el tema del tiempo, simplemente quería mencionar como un caso interesante para destacar, como un caso revisionista, este texto de Manfred Engelbert y Verónica Cortines, que tiene que ver con el cine realizado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, del 64 al 70, porque me parece muy interesante como es un texto como a contramano. ¿En qué sentido? Todo indica, todo el sistema, digamos, nos apunta a la hiperespecialización, ¿no es cierto? A temas muy específicos, muy particulares, muy únicos, cada vez más pequeños probablemente. Bueno, aquí estamos todo lo contrario. Es un texto que ya tiene 5 años, pero me parece que tiene que señala un camino bien interesante, que yo llamaría casi como de historia total, ¿sí? Es como, tiene de todo un poco, tiene todas las perspectivas, digamos, que hemos mencionado acá, están ahí presentes, y es un trabajo bastante monumental, y yo rara vez me había encontrado con una cosa así que, insisto, tengo la tentación de llamarle como una historia total, ¿no? Y por primera vez me pasó en mucho tiempo como la sensación de decir, bueno, como que ya está todo dicho, o sea, como que ya no hay mucho más que agregar sobre estas películas o sobre este tema, y me generó la sensación como de... Porque yo particularmente quería meterme en uno de esos temas, en una de esas películas que ellos investigaron, pero fue como, ya está todo dicho, ¿no? Lo mío sería como redundar en algo ya soberbiamente, magistralmente establecido por ellos. Y lo último sí, que como obstáculo fundamental, el tema de cuál es el producto que se espera de los investigadores para el sistema, ¿no es cierto? Yo les comenté que el sistema ANID, básicamente lo que espera son papers, ¿no es cierto? Pero mi pregunta fundamental, o sea, mi molestia fundamental es, bueno, ¿qué pasa con los que estamos, en el caso particular mío ahora, trabajando con bases de datos, ¿no? El gran resultado, creo yo, de la investigación ANID que estoy realizando es una base de datos sobre la censura cinematográfica en Chile, pero eso no es reconocido por la ANID, digamos. Y en eso he invertido todo mi tiempo y todas mis preocupaciones y todo mi estrés, pero lo que ANID espera de mí es que yo saque un paper de 15 a 20 páginas en una revista Scopus, etcétera, asumiendo que hay una desproporción, digamos, en términos de energías involucradas, probablemente de utilidad, digamos. Creo yo, no se puede comparar una base de datos gigantesca con un paper, por supuesto que puede ser muy interesante, digamos, pero que no guarda proporción en términos de la energía involucrada. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, gracias a todos los expositores, a Jorge, a Fabián, Mariana y Javier por sus exposiciones muy interesantes y lograron congeniar todas estas preguntas, que eran interrogantes más bien generales en algunos casos, y se pudieron observar quizás algunas similitudes, como ya estuvieron planteando recién. Si quieren, ya hay algunas preguntas en el chat, y si luego queda algo de tiempo, tenemos unos 15 minutos, pueden reponer, quizás Fabián, que le quedó al final plantearlo los desafíos, o Jorge, si querés extenderte en este libro revisionista, o Mariana y Javier también, si les quedó algo, quieren reponerlo. En principio, Ana Laura Luznich acá plantea dos preguntas para Mariana. Dice, ¿existen por fuera de Montevideo investigaciones sobre cine uruguayo y o cines locales o regionales? Y la otra, ¿cuál o cuáles son los antecedentes historiográficos más antiguos sobre cine? Hola. Creo que Ana Laura estás hablando de si existen por fuera de Montevideo dentro del territorio uruguayo. Te voy a contestar dentro del territorio uruguayo, ¿no? Sí. Bueno, ustedes ya saben que Uruguay es un país particular que tiene características puntuales en donde, por ejemplo, el ámbito académico es principalmente montevideano, y de hecho si hay algunos centros descentralizados ahora que empezaron a llegar a distintas departamentos, son medios satélites de la UDELAR. La UDELAR es la Universidad de la República, que tiene su centro en Montevideo y descentralizó algunas prácticas, pero los docentes que van, en casi todos los casos, son docentes de Montevideo, y está de a poco generándose focos locales de investigación, pero más que nada en ciencias aplicadas en distintos departamentos. Dentro del área de las humanidades, la comunicación, es muy poco, muy escaso, y si bien está en este momento radicada la carrera de cine, de medios audiovisuales, está radicada en el balneario de Playa Hermosa, cerca de Piriápolis, no funciona como un núcleo de creación de conocimiento, es una formación más bien práctica. Igualmente yo destaco la presencia, porque para nosotros son significativos, de algunos investigadores independientes, que están por fuera, no están por fuera de Montevideo, pero están por fuera del ámbito universitario, que están haciendo un trabajo de archivo y relevamiento muy significativo, que no producen dentro de la academia, no publican paper, es muy difícil citarlos. Nosotros los conocemos de nombre, conocemos sus anécdotas biográficas, sabemos lo valioso, yo considero para mí que es muy valioso el trabajo de campo que han hecho, pero no generan diálogo con otras instancias. Pero, insisto, todavía, todas las investigaciones que vienen más hacia lo regional, local, surgen de gente que a veces viene de lugares, pero llega acá. Una de esas instancias es, por ejemplo, el trabajo que hizo Georgina sobre San José, sobre el departamento de San José y San José Film. Pero, por ejemplo, todo el trabajo vinculado a los cineclubes, en los bares, toda la parte de recepción y producción hacia afuera, no está hecho. Y hay algunos casos, por ejemplo, la producción de cine de género de un realizador, que ahora me olvidé su nombre, que hace cine de terror en Colonia, tampoco ha sido abordado, salvo por una cosa de fan, o cosa de interés de culto, pero no como una cosa específica. De hecho, los trabajos que empezó a hacer ahora Carmela, que está trabajando sobre otras instancias dentro de esa representación, de otros espacios por fuera de Montevideo, empezamos a tener toda esa discusión acerca de cómo hablamos de esas representaciones por fuera de Montevideo, tomando todos los reparos del caso. Pero insisto, yo los escucho a ustedes y es medio gracioso. Yo no creo que podemos compararnos ni siquiera con Río Grande do Sul, que es particular esa instancia donde yo les insisto, no. Otra que asociación, nos conocemos todos. Después, en relación a este trabajo más historiográfico, yo hablé un poco de esa tradición cineclubista, no hice un poco ese itinerario que hizo Javier, que por ahí hubiera dado cuenta. Nosotros no tenemos nuestro Dinúbila o nuestro González Riera, pero tenemos algunas figuras vinculadas al cineclubismo que fueron significativas. Antecediendo a la figura de Manuel Martínez Carril, está la primera persona que empezó a generar un intento así de relato un poco más estructurado fue la de José Carlos Álvarez, que es un crítico de cine que trabajó también dentro del espacio cineclubista, y que de hecho tiene alguna otra película hecha, que escribió para publicaciones argentinas y algunos textos para entidades hacia afuera, una especie de síntesis local. Esa síntesis local luego fue replicada por Alfaro.
¿sí? Y luego fue replicada por Martínez. Entonces hay un montón de elementos que no sabemos de dónde vienen y terminan siendo deudores de ese primer texto de Álvarez. Paralelo a eso, antecediendo a eso, hubo algunos intentos en algunas publicaciones que uno se va encontrando, qué sé yo, en la revista Film, acerca de cómo fueron las primeras instancias del precine en el siglo XIX que compilan cosas de diarios, o algunos intentos de contar en Cine Radio Actualidades cómo fueron los primeros años de exhibición del cine. Pero siempre dentro del tono de la crónica, no hubo ningún intento de sistematización. Después, el texto que terminaba, del cual citamos todos, es la historia no oficial del cine uruguayo de Martínez Carril y Guillermo Sapiola, que son un poco los que terminan de instaurar esa idea de tenemos que olvidarnos de esa cosa, digo, directamente, hay que negar o olvidar cierto pasado que es descartable, porque es lamentable, porque no es profesional, porque nos da vergüenza, ¿sí? Todo el tema de la vergüenza ajena con el pasado uruguayo, tiñó parte de esa búsqueda. Entonces, lo que nos encontramos es eso, más que, por ejemplo, en el caso del revisionismo acabo, que empezar a saldar grandes errores, ¿sí? En las narrativas vinculadas a esas memorias, y por ejemplo salir a instaurar que bueno, el pequeño héroe del Arroyo de Oro no es del año 29, sino del año 32. Están todas las publicaciones de Georgina hablando de eso, y después encontrás textos de síntesis que vuelven a decir lo mismo, porque se impone ese relato, es tan fuerte que se impone. Seguimos repitiendo parte de esos elementos. No existió tal cosa, insisto, y eso no solamente dentro del ámbito historiográfico, sino también dentro del ámbito político. Hace algunos años atrás, pero no hace tantos, dentro del espacio del Instituto del Cine, ¿sí? Se armó una primera mesa de análisis sobre lo que estaba pasando, en la cual participó Ruffinelli, donde planteaban, así como titular para la prensa, el cine uruguayo nació en los 2000. Y con eso, digo, partiendo de eso, tuvimos que empezar a trabajar. ¿Sí? Digo, es esa negación que es de adentro. Digo, esto no le interesa a nadie. Estos son registros, no le interesan ni a las políticas públicas, ni a los archivos, que tenemos que explicar por qué es importante salir a rescatar estos materiales, bueno, y así con todo. Pero bueno, vamos de a poquito. Gracias, Mariana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta muy... Yo después también tengo, pero primero Jorge, dale, después sí. Muy pequeña bueno, pequeña, pero la respuesta quizá no es pequeña para Fabián. Es simplemente saber cuál es la situación actual de la Cinemateca Brasileira, que ha estado sometida como a mucha persecución, ¿no? Hace más de 300 días que está cerrada. Oi. Fabián, fíjate si puedes levantar un poquito en la voz. ¿Me escucha? Hace más de 300 días que está cerrada. Ou seja, os trabalhadores foram demitidos, não há nadie aí, só há como um operativo que hace a questão delas, da parte de energia, da parte de limpeza, isso, lo básico. E essa semana saiu o Ministério, porque a Secretaria de Cultura está no Ministério de Turismo, porque não há mais Ministério de Cultura, foi extinto, então antes estava no Ministério da Cidadania e a partir do ano passado se foi para o Ministério do Turismo. E, bueno, isso foi um lío, um pedaço, à tarde falando sobre isso, porque foi um modelo neoliberal de uma associação que administrava, o Ministério rompeu o contrato e é por isso que quedou esse imbróglio jurídico. Então, é isso, está cerrado. Então, isso é um tema porque, e hoje, há muito, o tema da Cinemateca Brasileira se evidenciou os temas dos arquivos, lá BPA, há muitas lives sobre, agora online, sobre o que está passando na Cinemateca Brasileira, antigos funcionários falando sobre o tema da Cinemateca Brasileira. Para isso, esse é um escândalo. Se um cineasta ou investigador se quer sacar sua película de aí dentro, nada te vai contestar, porque não há nada aí dentro, não há nada. Está cerrado. Há mais de 300 dias está cerrado. Essa é a situação da Cinemateca Brasileira. Um pouco o que Javier me perguntou sobre as questões revisionistas historiográficas. A partir dos anos 2000, eu creio que isso foi um fenômeno e eu creio que assim,
uma criação, uma formação de uma nova geração de investigadores e de cineastas. Uma é a redescoberta do cinema marginal, né? Então, essa tensão entre cinema novo e cinema marginal se hace toda uma revisão, como se essa distinção era mais uma distinção política e ideológica naquela época. Então, se nós vemos na película de hoje, desses ambos movimentos, quizás, que seja, uma película de Nelson Pereira dos Santos pode ser tão marginal, ou uma película de Sganzella pode ser uma película cinema novista, né? Então, para uma revisão em relação a isso, e o documentário. Eu creio que esse também é um fenômeno que houve, né, sobre o tema do documentário. A questão comparativista, né, sobretudo do cine contemporâneo, muitas investigações sobre cine contemporâneo, né, e assim, eu creio que muito de um cine contemporâneo mundial, de pensar o cinema brasileiro, sobretudo o cinema brasileiro dela pós-retomada, depois do ano em 2012, pensar essas figuras como Kleber, Karim Ainuz, e documentalistas dentro de um cine contemporâneo, né? Então, tem muito dessa questão, né, um pouco fora do solo do cinema brasileiro, né, pensar o cinema brasileiro, né, em geral. E, engateando, tem alguma, uma dúvida, mais uma dúvida, Jorge, que tu comentaste o livro, né, de Elguibert e Cortines, a sensação que tenho, isso é uma visão de fora, né, de alguém de fora, que é um livro primoroso, eu creio que é um livro, assim, uma obra monumental, não só por seu tamanho, são quase 1000 páginas de uma investigação que é impressionante, mas a sensação que tenho, assim, vendo as actas do encontro, né, de investigadores sobre cine chileno e latino-americano e na Cinemateca Nacional de Chile, que, não sei, nadie habla desse livro, uma coisa um tanto rara, parece que o livro passou a largo dos investigadores chilenos, não sei porque são investigadores que não vivem em Chile, não sei, é uma dúvida que eu tenho, e uma impressão que eu tenho sobre esse livro, que para mim é um livro que é impressionante. Respondo. Sí, a mí me sorprendió mucho, igual que tú, digamos, la poca visibilidad de este texto. De hecho, yo lo descubrí hace muy poco y fue un impacto, digamos, ¿no? Como les contaba. Y claro, me llamó mucho la atención de que no ha tenido una recepción, no ha tenido una circulación. Ahora, es probable que también influya, digamos, lo voy a decir un poco duro, pero la mala distribución editorial, digamos. Son editoriales pequeñas, qué sé yo, que en Chile el problema de la distribución editorial es un tema, digamos. Pero más allá de un par de reseñas y qué sé yo, no ha habido un debate, un dar cuenta, digamos, efectivamente, de cómo es un texto que, como lo decía, como te cambia en 180 grados, digamos, la orientación de la investigación, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la ultra especificidad, digamos, que más o menos a todos nos alenta, sino que es un tema abarcador, que trata de abarcar, digamos, un montón de perspectivas distintas. Tiene sociología de la cultura, tiene recepción, tiene análisis formal, tiene historias de vida, tiene historia política, realmente, bueno, son 1000 páginas prácticamente, ¿no? Entonces, sí, no sé, no sabría darte más hipótesis al respecto, pero también habla un poco de la compartimentación en la que estamos todos, ¿no? Como que cada uno con su tema y difícil que algo como que atraviese y nos haga como mirar hacia el lado y remecernos un poco, ¿no? Pero este libro sin duda amerita descompartimentarnos, ¿no? Bueno, acá en el chat hay una pregunta de Ana Breutmann, creo que por el tiempo podría ser la última, ya que a las 4 es la asamblea, deberíamos ir terminando. Creo que es para todos, ¿no? Porque es bastante general. Dice, pregunta, ¿no? ¿Podemos decir que las formaciones cineclubistas tuvieron un rol clave en el inicio de los estudios de cine en América Latina por los años 50 del siglo XX? Si quieren brevemente cada uno de los expositores hacer una reflexión al respecto, y con esto cerramos.
Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, yo lo establecí un poco en lo que decía, ¿no? Para el caso mexicano, gracias por la pregunta, Ana, para el caso mexicano es clave. O sea, hay un momento donde el cineclub es un lugar donde se conjuga la cultura cinematográfica con un movimiento cultural joven que está sucediendo en México en muchos campos del arte, particularmente en la plástica, en la literatura, y el cine es un lugar de encuentro en realidad, y de ahí se dispara al cine, y del cine a los estudios, no solo cinematográficos. Esta generación tiene una importancia capital en los estudios de teatro, en los estudios de danza, en los estudios literarios que van a surgir en ese momento. Creo que sí, sin duda. Ahora, de ese paso a los estudios académicos, como creo que lo traté de mapear, pues hay un paso muy grande, por lo menos para el caso mexicano, y insisto que hay una desvinculación histórica muy grande entre los estudios que reflexionan sobre el cine en sí y la producción cinematográfica, que bueno, se ha saldado en los últimos años, pero bueno, eso también sucedió. Muchas gracias a todos. Bueno, yo le había planteado un poco, ya más allá de que es un tema que venimos charlando con Ana cada vez que nos encontramos, hay claro, es una generación fundante que tiene que ver también en Uruguay con la formulación de la generación crítica, la generación del 45 y la nueva crítica historiográfica, que me parece que también es un tema para analizar en conjunto. Y sí, claramente en este caso son los primeros intentos de formulación, más allá de que hay algunas figuras que son puentes, como la de Podestá, que viene de la década del 30, 20-30, y que también ayudan, son de esas generaciones que empiezan a formular, no desde el ámbito en el que lo están haciendo en la década del 40-50, no desde ese tono de síntesis, de balance, que surge de una especie de reflexión a partir de pensar una práctica vinculada a esa reflexión que generó el cineclubismo. Para mí sí. En el caso de lo local uruguayo es muy claro. Fabián, Jorge. Sí, en el caso de Chile, similar al caso uruguayo, si entendí bien, yo diría que la gente que viene de la cultura cineclubista, de alguna manera es como la segunda generación de historiográfica, ¿no? En el sentido que los primeros intentos historiográficos vienen más de una matriz industrial, comercial, ¿no? Gente protagonistas de la industria, digamos, o periodistas de la industria, y luego viene la generación cineclubista que es más crítica, ¿no? Pienso en Alicia Vega, Carlos Osacó, qué sé yo, y que tienen un poco esa actitud que nos comentaba Mariana de un poco de la vergüenza, ¿no? De mirar hacia atrás con una sensación un poco de bochorno, ¿no? Y muy tajante, ¿no? De que todo lo que se hizo en el pasado fue basura y que prácticamente el cine empezó cuando apareció el cine crítico, ¿no? Cuando apareció el cine más de autor y que el cine industria es execrable, ¿no? Eso, yo creo que más bien es como una segunda generación, yo diría. Em Brasília, pouco os estudos de cine quando vão para a universidade vêm de críticos, né? Eu teria que mais do cineclubismo, a Jo, me escuta? Eu creio que esse microfone eu uso desde o começo da pandemia, então eu creio que a hora já terminou, já tenho que comprar outro. Que é mais de la crítica, né, lo que um pouco lo que falou Mariana, falou Javier, falou Jorge, né, incluso Paulo Antônio Paranaguá escreve isso em seu livro, né, Le Miroir éclaté, contra os estudos de cine, van para a universidade e vienen pela mão dos críticos, né? Tanto que para ele, né, Paranaguá levanta essa hipótese, como a semiologia não quedou muito forte, né, nos estudos de cine em Latinoamérica, porque esses tipos não vieram de formação, não são comunicólogos de formação, eles são críticos, né? Então, assim, Brasil é o mesmo, né? Você pensa uma figura como Paulo Emílio, Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet, esses tipos, eles vieram da crítica cinematográfica, né? E aí, a partir dos 90, que se empieza, por exemplo, em Brasília, de haver a titulação, porque muitos desses só tinham grado,
né? Então, aí que vai a questão do pós-grado, né, a ser master, a ser doutorado, a partir dos 90, isso, de hecho, já se estrutura a carreira acadêmica e se exige os títulos, né? Então, eu creio que é fundante essa generação, sobre todo la crítica. Bueno, muchas gracias, están pasados unos minutos, con esto podemos finalizar. Les agradezco enormemente nuevamente a los expositores por la predisposición desde que fueron convocados y por las exposiciones que hicieron hoy, y bueno, a los que asistieron al panel también con sus preguntas y comentarios. La verdad que fue muy rico, y una de las ideas de RICILA ya hace un tiempo es que podamos empezar a tener como red algún espacio en cada uno de los congresos que se realizan para poder, ¿no?, discutir sobre estas problemáticas, así que me parece que es un gran primer paso y esperemos poder repetirlo en próximos congresos. Así que bueno, les agradezco a todos y nos vemos en la asamblea en un ratito. Bueno, chao, hasta luego. Chao a todos y a todas.